todas las fuentes que él va investigando en su proceso de investigación, y profundizamos en todo el debate de la ley 1420. A ver, un segundito, por favor. Y profundizamos entonces sobre el debate de la ley 1420, sobre todo nos había llamado la atención, o yo había subrayado cuando entrevista a Carlos Torrondel, ¿no? Que está ese debate entre educación laica y educación religiosa, y ese momento donde se pica, digamos, entre una posición más estatal como aquella gente que regula, y de parte de Carlos Torrondel, que decíamos, o casualidad, es el actual secretario de Educación de la Nación en la actualidad, donde decía que en realidad la neutralidad de los laicos no era tan así, porque se trataba de pensar al Estado como alguien que controla y no una instancia que regula, ¿no? Habíamos subrayado eso. Después vimos un videíto pequeño sobre la ley Laínez de 1905 y decíamos que viene a completar, ¿sí? Y actuar en conjunto con la ley 1420, y no llegamos a ver, yo lo tenía planeado para ir en conjunto con el turno de la mañana, no llegamos a ver un punteo de Adriana Puigros en relación a las corrientes pedagógicas de la época. Así que vamos a arrancar con esto. Entonces ubiquémonos, todavía estamos a fines del 1800, principios del 1900, está en el poder el poder conservador. Habíamos dicho que dentro del poder conservador estaban los conservadores propiamente dichos, que serían más los que proponen una educación religiosa, y dentro de ese poder conservador había, digamos, una corriente liberal, pero dentro del poder conservador, que eran los laicos, ¿sí? Y habíamos adelantado también que empieza a organizarse, ¿no? Una oposición a ese poder conservador, que ya no vamos a hablar de, como decíamos, unitarios y federales, Buenos Aires y las provincias, sino que vamos a empezar a hablar de partidos. Como fecha importante, 1890, con la Revolución del Parque, que es uno de los hitos en donde podemos empezar a hablar del Partido Radical, ¿sí? De la Unión Cívica Radical, que va a ser quien se enfrente a ese poder conservador. Habíamos hablado que se habían armado como el Partido Autonomista Nacional, y se iban a enfrentar en las primeras elecciones obligatorias y secretas de 1916, y va a ganar el Partido Radical, ¿sí? Hasta ahí llegamos en cuanto a años, y entonces lo que vamos a ver ahora es cómo desde estas posiciones políticas se desprenden posiciones pedagógicas, ¿sí? Corrientes pedagógicas, pero que se desprenden de estos mismos partidos o ideologías. Y además, algo importante, además está el Partido Conservador y el Partido Radical, que el Partido Radical sobre todo va a representar a las clases medias. Empiezan a haber, producto de la inmigración, ideologías y formación de los partidos socialistas, anarquistas, ¿sí? Entonces, dentro de las corrientes pedagógicas también vamos a encontrarlos a ellos. Bien, entonces, y voy a compartir desde el Classroom.
porque si no me equivoco está subido en la carpetita que venimos viendo. Ahora abro, comparto. Si ya lo vimos, por favor avísenme, porque estoy muy terminando de escribir mi tesis de licenciatura de psicología, y entonces por ahí estoy como bastante con la cabeza en eso. Y después creo que les conté de una actividad que estoy organizando para el domingo en Andamio. Después les voy a recordar por si quieren ir, pero que tiene que ver con mi tesis de licenciatura. Y bueno, estoy bastante como con la cabeza en eso estos días y puedo por ahí confundirme. Este es un punteo del capítulo 5 de Adriana Puiggrós, que es el otro libro que nos acompaña, aunque estemos siguiendo el de Arata. Este capítulo es la fundación del debate pedagógico, ¿sí? Estas cuestiones las voy a saltear porque es un poco lo que venimos hablando desde la clase pasada, y como resumen así súper sintético que les hice hoy para repasar, y por quienes no hayan estado la clase pasada. Tuki, tuki, tuki. Esperen, Bien, acá estamos. No, un poquito más abajo. Esto después, si ustedes quieren, lo ven, no voy ahora a detenerme, como un punteo de los hitos más importantes de ese momento. Quiero ir acá, a las corrientes pedagógicas de este periodo. Entonces, como decíamos, se van a desprender de estas ideologías, estos proyectos, digamos, de país, político-económicos, que van a tener también sus proyectos educativos, y esto también se va a trasladar a las propuestas pedagógicas que tengan, ¿no? En principio, conviene por ahí leer estas 5 corrientes como para entenderlo desde el hoy, como si viésemos un abanico que va, digamos, de la derecha a la izquierda, pensando en términos como hoy podemos entender un partido de derecha o un partido de izquierda, ¿no? Y de centro. Entonces, en el ala más conservadora, más de derecha, pensado desde hoy, en ese momento acá no estaba tan arraigado, digamos, decir así derecha e izquierda, se empieza a decir, encontramos en principio el positivismo pedagógico, que es el, digamos, pensamiento científico de la época, el normalismo, el higienismo, ya, digamos, desde una posición de centro, los democráticos radicalizados, ahí estarían, digamos, los que van a conformar el partido radical, digamos, los docentes socialistas y los educadores anarquistas, ¿no? Entonces, les decía, positivismo pedagógico, normalismo, higienismo, del ala más conservadora y conservadora liberal, pero del lado de la derecha, democráticos radicalizados de centro, y de izquierda los socialistas y anarquistas. Y ahora vamos a ver algunas características de cada uno, ¿no? Este positivismo pedagógico, que en realidad después se va a transformar o va a ser la base del normalismo, que ya ustedes algo habían expuesto también, pero estamos profundizando. Entonces, fíjense cómo
lo que va a proponer es la elaboración de modelos, ¿no? Y hay como palabras, conceptos que son claves. Cada una de las corrientes van a tener como sus conceptos claves. Esta idea de modelo, ¿no? Va a elaborar modelos dirigidos a ordenar, reprimir, expulsar o promover de la escuela sistemáticamente, también, palabra clave, a la población. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Alcanzando la mayor correlación posible, correlaciones cuando uno compara variables, es decir, que va a haber variables que se van a observar, ¿no? Y las variables van a ser raza, sector social y educación, ¿sí? Entonces, desde esta corriente pedagógica se van a elaborar modelos para organizar, pero ordenar, reprimir, expulsar, promover, dentro de la escuela, organizar de tal manera sistemáticamente a la población, pero correlacionando estas variables, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito más qué quiere decir esto. Acá hay algunos de los voceros, de referentes de esta corriente, ¿sí? En general son médicos, como por ejemplo José María Ramos Mejía, por eso el Hospital Ramos Mejía del barrio de Once, no sé si alguno lo conoce, es por este médico positivista. O sea, vamos a encontrar una relación muy importante entre medicina y educación, ¿sí? O sea, médicos que van a formar parte del Consejo de Educación de la época, del Ministerio de Educación de la época, pero ¿por qué van a tener esta función de establecer observaciones, medidas? Y ahora vamos a ver de qué manera. Esperen que me voy a saltear un poquito esto porque así como les decía, el positivismo en cuanto a educación va a estar íntimamente relacionado con la medicina y con la psicología de la época, ¿sí? Que era una psicología conductista, ¿sí? Que justamente, vean como estábamos hablando de la observación y la medición de variables, el conductismo va a ser una corriente de la psicología que existe en la actualidad, ojo, con avances en la investigación, pero que nace en esa época, en donde se va a estudiar justamente lo observable de la conducta de las personas y de los animales, un poco hasta igualando algunas cuestiones de medición, ¿sí? O sea, no va a tener en cuenta, por ejemplo, lo que más adelante va a tener en cuenta Freud como el concepto de inconsciente, ¿sí? Acá se va a observar lo que se puede ver, ¿sí? El que propone esta corriente es un estadounidense llamado Watson, capaz que lo vieron en psicología, y vean cómo estos referentes de esta corriente en psicología, ¿sí? Pero que se van a relacionar con la educación, por ejemplo, van a crear unos laboratorios donde se hagan investigaciones que tienen que ver con estas observaciones y estas medidas, ¿sí? Van a inventar, acá con estos nombres extraños y difíciles de decir, van a inventar estos aparatos para medir, como por ejemplo, el cráneo falógrafo, ¿sí? Digo, cuestiones que ya ni siquiera se hacen o se tienen en cuenta, ¿sí? De las mediciones del cerebro o de partes del cerebro, sí, para ver si están dañadas o no, ¿sí? De eso se encarga la neurología, pero no esto que se tenía en cuenta en ese momento, que se tenían en cuenta medidas físicas del cerebro, de las diferentes partes del cerebro, para ver
qué grado de educabilidad podrían llegar a tener los alumnos, ¿sí? Y ahí es donde armaban tablas en donde comparaban según raza, según clases sociales, tenían armado como todo un parámetro y para ver justamente qué tipo de educación podían llegar a tener, ¿sí? Muy así estandarizado, ¿sí? Sin ver la singularidad de cada uno, sino en grupos homogéneos. Y ahora sí, volvemos para atrás. Con respecto a eso, el normalismo va a ser parte del positivismo, o el positivismo va a ser su fundamento, su marco teórico, ¿no? Entonces van a proponer, justamente en este afán de seleccionar, ordenar, disciplinar, van a organizar tipos de registros, formas de selección y clasificación de los alumnos, en donde se va a organizar como una especie de diagrama disciplinario, en donde la oposición delincuente adaptado va a organizar la vida escolar, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Y ahora no lo anoté como para verlo, porque tiene que ver con otra clase, pero lo vamos a ver hoy, lo voy a mechar hoy, con la idea de infancia que se tenía en esa época, ¿sí? El paradigma para pensar la infancia que se tenía en ese momento. Entonces, Rodolfo Sennett, pedagogo positivista, y también, como les decía, que da fundamento al normalismo, organiza, ¿no?, este modelo, este diagrama, derivándolo de dos series. Vean cómo pone: indisciplina es igual a delincuencia y es igual a enfermedad, ¿sí? O sea, aquel alumno indisciplinado es un enfermo y podría ser un delincuente, ¿sí? En ese sentido, o sea, estaba pensada la conducta o inconducta del lado de la delincuencia y del lado de, por ahí, problemáticas psíquicas, emocionales, ¿sí? O como hoy podríamos hablar de salud mental, por ejemplo. Y la otra serie sería buena conducta, capacidad de adaptación, salud, ¿sí? Así era pensado. Y además iban a dar muchísima importancia a la cuestión de la herencia, ¿no?, de estas indisciplinas o enfermedades o inadaptaciones, ¿no? Piensen esto, que estaban llegando muchos inmigrantes, entonces había como mucho control de quiénes eran los que venían. Acá es donde, esperen que dejo de compartir esto un cachito y voy a compartir un cuadrito que nos va a ayudar a entender la cuestión, esto que les decía de el paradigma que se usaba para entender la niñez. En ese momento existía lo que se llamaba el paradigma tutelar. Yo sé que no estoy compartiendo, mientras voy compartiendo voy hablando. En cuanto a pensar
los derechos de los niños, o lo que podemos decir niños, niñas y adolescentes. Ya sé que se ve chiquito, pero me quedó así. En ese momento estábamos bajo el paradigma tutelar de derechos. Recién, al menos en nuestro país, a partir, en principio, de 1989, podemos hablar de paradigma de protección integral de derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 1989, estamos hablando de 100 años antes de la época que estamos hablando ahora, en 1989, el gobierno argentino en ese momento, de Raúl Alfonsín, adhiere como país a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se había dado como 40 años antes, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, recién ahí, en 1989, en nuestro país se puede hablar de paradigma de protección integral de derechos. Y sobre todo, a partir del 2005, que se sanciona la Ley Nacional de Protección, ¿sí? de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 2005. Bueno, en este momento volvemos, estamos a fines del 1800, principios del 1900. Estábamos bajo el paradigma tutelar. Entonces piensen, estas corrientes que estábamos viendo recién pedagógicas, y sobre todo esta, la positivista, la normalista y la higienista, que eran estas tres que decíamos los ponemos más del lado, digamos, de la derecha a nivel ideológico, al ser la corriente hegemónica de la época y por las leyes que había en el momento, estaban bajo este paradigma tutelar. Entonces, no se hablaba, como se va a hablar después, acá está la comparativa, de niños, niñas y adolescentes, sino de menores. ¿Sí? Estos menores eran objeto de protección. En cambio, a partir de la protección integral, estos menores, o niños, niñas y adolescentes, van a ser sujeto de derecho, no objeto de protección. ¿Ven la diferencia en las palabras? ¿Sí? En vez de objeto, sujeto, y en vez de que sean protegidos, que tienen derechos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en vez de hablar de protección de menores, se va a hablar de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, de la infancia. ¿Sí? Se van a proteger los derechos de los niños. ¿Sí? Luego, la protección tiene que ver con proteger, digamos, que se viole o restrinja los derechos. ¿Sí? Eso quiere decir protección. En cambio, según el paradigma integral, protección va a reconocer y promover los derechos, no solamente ocuparse de si se restringen o violan, sino reconocerlos y promoverlos. Según el paradigma tutelar, los menores son incapaces. En cambio, según el paradigma de protección integral, los niños son personas en desarrollo, no incapaces. Según el paradigma tutelar, no importa la opinión del niño. Según el otro, es central la opinión del niño. El derecho a ser oído es uno de los principales ejes. ¿Sí? Según el paradigma tutelar, se va a hablar de situación de riesgo o peligro material o moral o situación irregular. En cambio,
según el paradigma de protección, se habla de derechos amenazados o violados. Sí, no esta cosa como situación de riesgo, sino directamente amenazados o violados, derechos. Y según el paradigma tutelar, y por eso todo esto que estábamos diciendo de la educación también como sistema de control, un menor abandonado, es decir, que su familia no puede, o por algún motivo no puede brindarle lo necesario, ¿sí? Ya sea por falta de recursos materiales o simbólicos, es un probable delincuente. ¿Sí? Ven que tiene relación con lo que veníamos viendo en el texto de Puigros. En cambio, según el paradigma de protección integral, va a desaparecer ese determinismo. No es que porque un niño no tiene los cuidados necesarios de su familia, va a ser sí o sí un delincuente. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora voy a dejar de compartir y vamos a volver a lo que estábamos recién. Hola Juli, no sé cuándo entraste, así que bueno, espero que vayas atendiendo. Hola, hola. Sí, ya hace un rato que estoy. Bueno. Bien, acá vuelvo a lo que está. Espera, ¿había algo en el chat? Sí, ¿se puedo subir el cuadrito? Sí. Bien. Comparto lo que estábamos viendo. Entonces, estábamos... Sí. Bien, habíamos visto recién esto, ¿no? Entonces ven cómo se relaciona con esta cuestión de los paradigmas, porque acá estábamos en el paradigma tutelar, ¿sí? Bien, el normalismo, ¿no? Que decíamos, su marco teórico va a ser el positivismo, van a, sobre todo, ¿sí? Va a tener como este objetivo de educar al ciudadano, esto que ya habíamos dicho, de esta nación que se estaba formando, se sentían apóstoles del saber, así como cuando teníamos, digamos, la enseñanza desde como evangelización, era bajado a nivel verticalista, digamos, el saber, acá también, eran sarmientinos, ¿sí? O sea, creían en esta cuestión de civilización o barbarie, pero creían en la escuela pública y laica, ¿sí? Porque justamente al venir inmigrantes e incorporarlos a la escuela era necesario aceptar a gente de todas las religiones, entonces la escuela no tenía que ser religiosa. Estas eran las categorías organizadoras de su identidad: el método, la organización escolar, la planificación, la evaluación y la disciplina. El vínculo pedagógico, si tomamos a Freire, como lo hace Puigros, era bancario, se llama así según Freire, es decir que los alumnos, los educandos, son recipientes donde el educador va a depositar su saber, ¿sí? Totalmente verticalista. Y aparece esta cuestión desde el Ministerio de Educación, que se clasificara todo. Ahí es donde nace toda esta cuestión de los registros de asistencia y conducta, los boletines de calificaciones,
Ahí es donde se organiza todo eso. Esto ya lo vimos. Bien, la corriente higienista, que en realidad también va a ser marco teórico del normalismo. Vean que, como decíamos, la cuestión del poder médico, ¿no? Es una corriente médica y sociológica, que tiene su porqué. O sea, había epidemia en ese momento, fines del siglo XIX, o sea, fines del 1800, de cólera, fiebre amarilla, que tiene que ver con la llegada de los inmigrantes que traían esas enfermedades, y además son enfermedades que se gestan, digamos, y se expanden a partir del hacinamiento, de condiciones de vida no limpias, pero piensen que venían estos inmigrantes, al principio eran alojados en hoteles para inmigrantes cerca del puerto, después se iban repartiendo, veían cómo se acomodaban en hoteles, o sea que había un gran hacinamiento. Imaginen la peste que corría por esos tiempos. Entonces esta corriente higienista tenía, digamos, ese porqué, y como justamente la idea era que los hijos de estos inmigrantes vayan a la escuela a formarse como ciudadanos, era necesario que el poder médico esté ahí metido. Entonces este médico que habíamos nombrado al principio, José María Ramos Mejía, como médico va a presidir el Consejo Nacional de Educación en los primeros años del 1900, ¿sí? Y otros también van a integrarse al sistema educativo. Existía un cuerpo médico escolar, ¿sí? Que van a implementar normas de conducta, o sea, un cuerpo médico escolar que hable de la conducta escolar y establezca reglamentos, ¿sí? De esta manera, dice Puigros, el higienismo va a penetrar en la vida cotidiana de las escuelas. Se instala en los rituales, en las palabras de los maestros, todo lo que tiene que ver, que algo ya habíamos visto, con los mobiliarios escolares, van a ser seleccionados un poco para prevenir, por ejemplo, la escoliosis de columna, pero por otro lado, como dice Puigros, que las manos limpias reposen sobre los pupitres para evitar contactos sexuales por debajo del banco, los besos eran prohibidos porque podían traer infecciones. Un poco como, no sé, por ahí el momento más crítico de pandemia nuestro, pero extendido en el tiempo, y ya se hace como, se convierte como en normal, ¿no? Dentro de las escuelas. Justamente lo normalizador tiene que ver con eso. Los guardapolvos blancos impecables, los libros desinfectados. Entonces, dice Puigros, la escuela se convirtió en un mecanismo de adaptación a las normas, ¿sí? Y con este fundamento médico, no solamente educativo. Luego, como les decía, esta corriente más como de centro, ¿sí? Sobre todo aquellos que después van a formar parte del Partido Radical, que representan a la clase media, justamente va a ser una corriente bien de centro, ¿no? Entre el normalismo y el positivismo y las propuestas más de izquierda de los socialistas. Y dentro de los democráticos radicalizados va a haber un abanico heterogéneo, donde no todos van a pensar ni accionar igual. Una cosa para aclarar, acá cuando dice pedagogía libertaria, está hablando de lo que eran los libertarios en esa época, que en realidad eran los anarquistas de izquierda, ¿sí? No los anarcocapitalistas
como se menciona hoy en día, sino más bien eran anarcosocialistas, ¿sí? Los anarquistas en ese tiempo, a diferencia de los socialistas, o sea, también pensaban en la redistribución de la riqueza como los socialistas, pero sin el Estado. En cambio, el socialismo pensaba un Estado fuerte que regule eso. Para el anarquismo no tenía que existir Estado, pero el poder tenía que estar en manos de los trabajadores. La propuesta del anarcocapitalismo actual es que no haya un Estado que regule, pero que el poder lo tengan las grandes corporaciones, ¿sí? Esa es como la diferencia. Entonces, cuando en estos textos, que son ya de hace algunos años, se hablen de libertarios, en realidad está hablando de gente de izquierda, ¿sí? Bien, y eran bien, bien laicos. Por otro lado, en el ala más, entonces hacia la izquierda, teníamos los docentes socialistas. Ya existía el Partido Socialista en nuestro país, fundado por Juan B. Justo. Los docentes en general van a militar en el Partido Socialista, van a compartir algunas características con los normalistas y los democráticos radicalizados, pero en la práctica iban a tratar de, o sea, dentro del sistema educativo, iban a tratar de hacer algunas acciones que tengan que ver más con sus propuestas, como que haya vínculos más participativos con los alumnos y los padres, combatiendo el autoritarismo de la burocracia que dirigía, digamos, todo el aparato normalizador desde el ministerio, ¿sí? En la práctica, pero trabajaban dentro del sistema educativo, ¿sí? Y los educadores anarquistas, ven que acá eran libertarios y antiestatistas de esa época, y justamente como eran antiestado, si bien, porque necesitaban trabajaban como docentes dentro del sistema educativo, pero van a proponer algunas instituciones educativas que dependan no del Estado, sino de los sindicatos obreros que se estaban formando, de ciertos grupos anarquistas, de organizaciones mutuales. Había cierta experiencia en el movimiento educativo catalán y mexicano de esto, pero bueno, hacían, digamos, lo que podían también dentro del sistema y por fuera, hasta que pudieron, porque como justamente empieza a haber cada vez más movimiento socialista y anarquista, el gobierno conservador todavía de esos tiempos van a sancionar leyes que van a reprimirlos, que van a clausurar sus escuelas, que según las actividades que hicieran sean encarcelados o expulsados del país si eran inmigrantes. Luego van a prohibir también que se asocien. Todo esto hasta que en 1912, a partir de la ley Sáenz Peña, ya pueden haber partidos políticos y en 1916 van a ser las primeras elecciones. Obviamente el partido anarquista no se va a presentar a elecciones porque no es que querían ganar nada, si no están de acuerdo con el Estado, ¿sí? Y acá, un poco como para sintetizar todo esto, los de centro y los de izquierda, es decir, desde los democráticos radicalizados, los socialistas y los libertarios o anarquistas, van a coincidir, ¿sí? En algunas cuestiones, van a trabajar dentro del sistema educativo, como les decía, van a respetar la ley 1420, pero
claro, la van a interpretar, ¿sí? O sea, la van a leer, la van a interpretar, sobre todo subrayando los aspectos más democráticos de la ley que por ahí los normalistas no tomaban tanto en cuenta, aunque estaba en la ley. Vieron que es importante que haya leyes, pero porque está escrito, porque supuestamente hay una obligación del Poder Ejecutivo de ejecutar esa ley. Ahora, después de ahí a que se haga, ¿no? Como la ley de financiamiento universitario, que no se está ejecutando en la actualidad, digo. Entonces, estas corrientes van a promover las sociedades populares de educación, las bibliotecas populares, la intervención de las comunidades o la comunidad educativa a través de los consejos escolares. Y miren esto qué interesante, consideraban que la escuela pública debía integrar a los inmigrantes, pero respetando sus culturas, ¿sí? No armando una hegemonía, digamos, solamente como se estaba haciendo para formar argentinidad. Sí, un poco sí, pero respetando las culturas. Bueno, dentro de lo que podían, trataban de experimentar algunas formas donde las formas disciplinarias y los nuevos métodos de enseñanza sean más consensuados por la comunidad educativa toda. Si bien esto tenían como grandes diferencias con quienes estaban al mando, ¿sí?, del Ministerio de Educación, formaban parte del sistema, fueron docentes, inspectores, funcionarios, ¿sí?, del sistema, o sea, como un movimiento crítico que se desarrolló dentro de ese sistema. Fundaron el sistema de educación para adultos, organizaban y participaban de congresos. Estas sociedades populares de educación que figuraban en la ley, pero que a veces costaba que se apliquen y que estos docentes sí promovían, dice Puigros que van a jugar un papel muy importante en la educación, que tenían como antecedente algo que ya hemos nombrado algunas décadas atrás, las juntas protectoras de educación, ¿sí?, que esto sobre todo lo proponían los caudillos en las provincias. ¿Y qué hacían estas sociedades populares de educación? Que aquellos que por ahí estaban marginados todavía del sistema educativo, igual tenían la posibilidad de tener una educación no escolarizada, pero mediante encuentros en bibliotecas, la difusión de libros y revistas, conferencias, ¿sí? Entonces hacían, digamos, ese trabajo tanto dentro del sistema educativo como por fuera. Bien. Ese fue el capítulo 5 del libro de Adriana Puigros, la fundación del debate pedagógico. Dice fundación del debate pedagógico porque en realidad estas corrientes van a debatir durante todo el siglo XX, ¿sí? Pero tiene que ver con estas tensiones de proyectos justamente de país que había en ese tiempo, en ese momento. Diferente a lo que encontrábamos décadas anteriores, cuando hablábamos de los de Levita y Chiripá, o caudillos y Buenos Aires, federales y unitarios, ¿sí?, sino que ya empezamos a hablar de estas ideologías, muchas traídas de Europa por la misma inmigración, impulsada por el propio poder conservador para que pueble las tierras, para que habite las tierras, ¿sí? Pero era lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, así como nos llegan las ideas que tienen que ver con ciertas cuestiones de los poderes dominantes, también nos van a llegar aquellas propuestas, aquellas ideas
de los sectores de los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque en Europa, si hacen un poco así como de memoria, ya estuvimos también mencionándolo, se estaba produciendo la revolución industrial, se estaban generando estos nuevos sujetos, ¿sí?, que Marx llamó proletariado, o sea, los obreros, ¿no?, los trabajadores de las fábricas, y que, como van a ser explotados, van a organizarse en función de las horas de trabajo, del tiempo libre, del salario, de derechos, pero también porque, y esto hay muchos investigadores que tienen esta hipótesis, también por la cuestión de estar todos juntos en un espacio-tiempo que eran las fábricas, y que eso también les va a dar poder de organización, porque van a tener las mismas necesidades, van a tener los mismos derechos, pero van a estar, ahí es donde empiezan como a organizarse, ¿no?, como un nuevo sujeto político. Sumado a las teorías, piensen que, entonces decimos, estamos fines del 1800, principios del 1900. En 1848, Marx, y en esos años Marx escribe El Capital, escribe el Manifiesto Comunista, en donde hace este análisis de las relaciones de poder, de las relaciones de producción, de quiénes son los dueños de los medios de producción, quiénes son los dueños de la fuerza de trabajo, cómo hay un plusvalor en esa relación que tiene que ver con la plusvalía, ¿sí?, que es aquello que genera la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores, que es un excedente y que no es pago como corresponde. Bueno, la cuestión es que todas esas ideologías van a llegar a nuestro país también, como algo habíamos mencionado la vez pasada, entonces empezamos a hablar del sujeto político trabajador. De a poco van a empezar a armarse algunas industrias también acá en nuestro país, las primeras décadas del 1900, y que va a ser entonces que se aglutinen en este tiempo-espacio. Y creo que lo dije la vez pasada, no me acuerdo, pero si no lo repito, y además es importante, muy importante, el armado de la clase media, ¿sí? Porque hasta ahora veníamos hablando como un estado medio como que recuerda a la pirámide medieval de las castas o estamentos, ¿sí? Hasta este momento no hablábamos de clase media, hasta hace algunas décadas atrás. Ahora en este pasaje de siglo, del siglo XIX, del siglo XX, vamos a empezar a hablar de clase media, que son los sectores, los comerciantes, los primeros, digamos, egresados de las universidades que se arman en ese momento, los profesionales, ¿sí? Y que entonces van a tener este nuevo poder simbólico que tiene que ver con el saber, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el título universitario, y que va a tener también que ver con el dinero, ¿sí? No solamente con las tierras, como el poder conservador, que hablábamos que eran terratenientes, que esas tierras las iban heredando y que las habían ido tomando, ¿sí? Ahora está la idea del dinero, ¿sí?, como acumulación. Y que también ahí va a haber como una disputa, no solamente entre los trabajadores y los conservadores, sino la clase media también va a empezar a disputar en relación a sus derechos, ¿sí? Derechos que tienen que ver más con derechos a la propiedad privada, a la educación, a la cultura, ¿sí? Bien. ¿Preguntas, comentarios?
Yo tengo, bueno, fui anotando, ¿no? Pero cuando dijiste como que los del centro de izquierda como que se tenían cosas en común, como esto de que respetaban la ley 1420 o promovían la educación en la biblioteca popular, o sea, seguían estando por separados, o sea, como corriente pedagógica, pero se unían en lo político o no sé, entendí mal. No, a ver, por un lado eran docentes, hasta algunos tenían cargos de funcionarios dentro del sistema educativo, Sí, por un lado. Por otro lado, respetaban a la ley 1420. Lo que pasa es que siempre en todas las leyes, inclusive las actuales, si uno las lee, hay cuestiones, hay artículos que el Poder Ejecutivo de turno implementa y otras que no. Entonces, justamente, ellos estaban de acuerdo con toda la ley, pero justamente aquellos artículos que el gobierno de turno no estaba implementando, ellos trataban de reclamar por eso o tratar de accionar con respecto a eso. claro. ¿Entiendes? Sí, y rescataban lo que ellos, lo que cada grupo más le importaba, por así decir, ¿no? O sea, ¿no? Como los Claro, valores. Ahí va. Ahí va. exacto. Después hay una cosa que no terminé de copiar, pero no sé si después lo vas a pasar. La donde dice docentes socialistas buscaban generar vínculos y ahí me quedé. No sé qué decía el archivo, pero no importa. No sé No con me qué. acuerdo ahora exactamente, pero está subido. Ah, Ese genial. PPT está subido. Buenísimo. Gracias. Eh, Me parece que se refería a vínculos como más horizontales con la comunidad educativa. Me parece que tenían que ver con eso. Ah, bien. Y de consensuar algunas cuestiones como de nuevos métodos de enseñanza y disciplinarios. Me parece que, como decís, vínculos, lo tengo cerrado. Puede ser, sí. Porque anoté muy rápido y no sé qué me quedó. En Bien. general, a mí me da la sensación de que como un poquito de todo fuimos teniendo. O sea, como un ingrediente de cada pedagogía fuimos consumiendo, porque Sí, que así hubiésemos querido, no, quiero decir. Porque cuando dice lo del higienismo, yo digo, me acuerdo que cuando era chica eh, bueno, aunque era más económica, mi mamá siempre me quiso mandar a una escuela privada, pero yo me acuerdo de cruzarme con los del colegio público y que perdón la expresión, ¿no? Pero los recagan a pedos si venían con el guardapolvo sucio. Y entonces era como, me hace sensación como de la cosa que quedó de ese entonces, por recuperar algo, bueno, ¿no? claro, bueno, yo viví esa época del guardapolvo blanco. Yo en la primaria fui con guardapolvo blanco. Eh, y era como, fue en la época, bueno, ya les hablé de esto, de como me agarro fines de dictadura y principios de democracia. Eh, y si bien el guardapolvo blanco es como para igualar cierta cuestión, ¿no? Y que es algo como interesante, pero era clarísimo cómo eran los guardapolvos de unos y otros compañeros. Como yo, digamos, en la escuela había, y además en esa época casi no existían las escuelas privadas más que algunas religiosas, todos íbamos a la escuela de gestión estatal. Entonces teníamos, si bien era un barrio y no había, una vez tuve un compañero que era que lo veíamos como el rico, porque no sé, Claro. era de marca, qué sé yo, nosotros fuimos a la casa y, che, tal, no sé, viste, era como el rico del grado, ¿no? Pero si no, en general todos éramos o clase media baja y clase baja. Y lo distinguías en la calidad del guardapolvo, y también, porque bueno, seguramente por ahí madres más trabajadoras tendrían menos tiempo de lavarlo, de plancharlo. Algunos me acuerdo que eran como que se notaba que se lo habían pasado de hermanito en hermanito, Sí. que ya era como transparente de lo bonito que estaba el guardapolvo, ¿no?
Y bueno, eso lo veías, ¿no? Y era como, no entre nosotros, yo tengo un recuerdo de un grupo como muy unido, muy solidario, pero como, ¿no? Que había cierta discriminación por ahí de algunas maestras, sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Bueno. Bien, ahora lo que vamos a hacer, y así ya nos ponemos a tono con el grupo de la mañana, igual yo necesito un minuto para ir al baño, así que también si ustedes quieren, ahora lo hacemos. Vamos a ver, en esta segunda parte de la clase, otro video de Pablo Pinot, como para ya cerrar todo este tema de traspaso de siglo, que es una investigación que él hace, que se llama ¿Por qué triunfó la escuela? Entonces, en el video vamos a escuchar de dónde parte él su investigación. Parte de ver cuál es el estado del arte, es decir, el estado de la cuestión del tema que él quiere investigar. ¿Se acuerdan que hemos hablado en diseño de proyectos? Cuando uno hace una investigación, primero tiene que ver qué hay al respecto, ¿no? Entonces el video, él va a hablar de qué investigaciones hay al respecto que respondan la pregunta ¿por qué triunfó la escuela? ¿Por qué triunfó la escuela? Es ¿por qué finalmente se formó la escuela como se formó, como institución? ¿Y por qué ese video es del 2020? Y entonces él va a decir, ¿y por qué sigue hasta hoy, inclusive en pandemia? ¿No? Y que hoy también podríamos preguntarnos por qué sigue hasta hoy y qué va a pasar, porque como les decía, hay propuestas de reformas de la escuela, que cambie totalmente a lo que conocemos hasta hoy. Pero entonces, ¿por qué triunfó finalmente la idea de escuela? En el video es el estado del arte y después, en un punteo que les voy a compartir yo oralmente, y se los voy a pasar para que lo tengan, es a la conclusión que él llega en relación a que él tiene una nueva hipótesis. Él va a decir, todas estas hipótesis son, yo las comparto, sí, es así, tienen razón, pero no, hay algo que a mí no me termina de cerrar, que por algo más triunfó la escuela, no solamente por lo que dicen estas hipótesis. ¿Sí? Entonces, hagamos el minuto baño, no sé, café, lo que quieran. Digo, yo el video ya lo vi. Para que lo vean. Después del video de Pino. Una síntesis. Muy bien. Entonces, lo va a dividir en características interiores ¿por qué triunfó la escuela? ¿no? Entonces, la primera la va a definir como la homología entre escolarización y otros procesos educativos, ¿no? En síntesis, lo que va a decir es, cuando se forma la escuela como institución, ¿no? Como edificio, como espacio-tiempo, con toda esta organización que venimos viendo que se va produciendo de a poco, ¿no? Y sobre todo a partir de la ley 1420 se inaugura, no se va a fundar sobre la nada, sino que antes hubo otras maneras. Esto que en un convento, en una casa, con un tutor, hubo otras maneras y no fue sobre la nada, ¿no? Por eso acá en la síntesis, la escuela logró imponerse sobre otras formas de educación hasta convertirse en sinónimo de educar. O sea, había, inclusive cuando vimos los pueblos originarios antes de que llegaran los españoles, hasta tenían también como sus maneras, ¿sí? O sea que no es que se construye desde la nada, primer punto. Segundo punto, lo que él llama la matriz eclesiástica,
¿sí? Que tiene que ver, sobre todo, hace como una analogía entre, digamos, un monasterio, un convento, una iglesia, ¿no? En relación a su carácter de espacio cerrado, ¿no? Cerrado, dice, destinado a conservar y transmitir saberes legítimos. O sea, la escuela como una iglesia va a ser un edificio cerrado en donde sabemos que hay saberes, valga la redundancia, conocimientos que se van a transmitir, que están guardados, ya sean fuentes, en documentos o en gente que son los que transmiten ese conocimiento, y tiene algo como de sagrado, ¿no? Como uno entra, ¿no? Entro a una institución educativa, entro a una escuela, entro a una universidad. Cada vez se está perdiendo más eso, por cuestiones que tienen que ver con disolución de ciertas cuestiones en relación a la autoridad, no autoritarismo, sino autoridad, ¿sí? Pero la escuela en su fundación, y hasta no hace mucho, ¿no? Digo, la escuela como institución educativa, esta cuestión de sagrado, ¿no? El saber como algo importante, algo a cuidar, que uno puede criticar, que puede haber diferencias de marcos teóricos, de opiniones, pero algo de un saber que está protegido bajo los muros de este edificio, ¿no? Sí, me parece que también como eso más llevado como a lo cotidiano se puede ver cuando, ponele para las prácticas, no podemos ir vestidas de cualquier manera porque hay que respetar un cierto modo de vestir, no podemos hacer tal cosa porque hay que respetar un modo de actuar, como esas cosas las veo mucho más concretas, me parece que se sigue sosteniendo, sí hay otras cosas que digo se van perdiendo con el tiempo, pero me parece como que hoy en día se puede ver concretamente en eso también. Tal cual, está buenísimo lo que trajiste, Delphi. Y además esta cuestión que vieron que, no sé, cuando uno entra a una iglesia, más allá de que sea creyente o no, entras como de una determinada manera. Entras en silencio, con respeto, más allá de iglesia o cualquier otra institución religiosa de otra... y también cuando uno entra en una institución educativa hay como algo, ¿no? O como cuando uno entra a un teatro, ¿no? Como algo específico y que por ahí, si no lo pensamos, nos sale solo y hay que pensarlo, ¿no? En este sentido de los árabes como que dan por sentado que hay camellos, ¿no? Damos por sentado que entrar a una escuela es así. Y bueno, ahí están las características que hacen que haya triunfado también, ¿no? Bien, avancemos porque si no nos llegamos. El tercero es la regulación artificial. O sea, es algo armado artificialmente en el sentido de que es algo construido, un dispositivo construido, no es natural, ¿sí? Que hay una organización mediante normas y reglas, más allá de lo que suceda en la comunidad, en el exterior, ¿sí? Un dispositivo con normas y reglas propias y que todo el mundo acepta ahí dentro. Un uso específico del espacio y el tiempo. Bueno, esto ya lo veníamos hablando, ¿sí? Distribución de espacios, horarios, actividades para organizar la enseñanza. Esto de que, por ejemplo, nosotros, yo digo, yo vivo por cuatrimestres. Y como que ya tengo incorporado de que yo, tanto como estudiante como por profesora, ¿no? Uno se le incorpora cuando trabaja o está educándose, ¿no? Se incorpora cierta cuestión de habitar el tiempo de determinada manera diferente a, no sé, un comerciante, un empresario, cualquier otra. Bien,
5, pertenencia a un sistema mayor. Entonces, hay un sistema educativo, ¿sí? Cada escuela, cada institución va a formar parte de un nivel, de una modalidad y de un sistema mayor que es el sistema educativo y que tiene que regirse por las leyes de ese sistema. Que es algo también que se quiere modificar ahora con la propuesta de ley. Que las escuelas, tanto estatales como privadas, tengan mayor independencia del sistema. ¿Sí? 6, fenómeno colectivo. Esto, ¿no? Que también es algo que se está poniendo en la clase que viene. Ya quedé con el otro grupo de la mañana también, que vamos a ver la propuesta de la nueva ley que se quiere proponer de educación. Y no vamos a esperar el segundo cuatrimestre que llegamos a la actualidad, porque si no, no llegamos más. Como para ver la diferencia de esto, ¿no? Entonces, permite enseñar simultáneamente a muchos alumnos y desarrollar prácticas grupales, ¿no? Cómo hacer cosas que no estaba antes de que se formó la escuela. Se enseñaba individualmente en las casas, con tutores, cómo armar actividades para el mismo contenido a muchos alumnos, en este caso ustedes, el grupo, ¿no? 7, constitución del campo pedagógico. En esos años se funda la pedagogía como disciplina, ¿sí? De que hay un saber especializado para enseñar, que es lo que están estudiando ustedes en el profesorado, ¿no? En las diferentes materias pedagógicas. Justamente la formación de especialistas, ¿sí? Formados específicamente para enseñar. Antes un filósofo enseñaba filosofía. Bueno, una pedagogía de cómo enseñar filosofía, una didáctica de la filosofía. No, y aparte también lo que hablaban en el grupo, en el grupo de Juli, y no me acuerdo quiénes más estaban en el último grupo, que hablaban de no solo que sea especialista, que sea docente, sino que sea especialista en lo que va a enseñar. Que no sea una cosa o la otra. El docente como modelo de conducta. Bueno, un poco lo que decías vos, Delphi, cuando llegaban a una práctica. Digo, no pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, un docente debe hablar bien, debe hacer ciertas cuestiones que ejemplifiquen por el rol que ocupa más allá de la transmisión de conocimientos. La definición específica de la infancia. Bueno, esto que se empieza a pensar, si bien estamos, como decíamos, en el paradigma tutelar. La infancia concebida como una etapa diferenciada de los adultos y que requiere educación. Eso es lo importante también de la ley 1420, que se empieza a pensar de alguna manera, si bien seguimos dentro del mismo paradigma, en la infancia como una etapa diferente a adultos que todavía no son adultos. No, son niños. 11. Relación asimétrica entre docente y alumno. Por más propuestas que estimulen la horizontalidad y los saberes previos y la construcción del conocimiento, y hay uno que es el que prepara la clase, que dictamina los tiempos, y eso sucede de esta manera en la escuela. 12. Dispositivos de disciplinamiento en relación sobre todo esto, a la organización de controlar los horarios, cuando empieza, cuando termina la clase, la cuestión de cómo se evalúa, cómo se certifica que se asiste o no, cuestiones que damos como obvias, pero que tienen que ver con lo intrínseco. 13. Currículo y prácticas universales, la cuestión de los diseños curriculares, ¿sí? Que no es que se da cualquier cosa, sino que todo tiene que estar validado por el ministerio.
el ordenamiento de los contenidos, ¿sí? Los saberes que se dan en cada escuela, en cada asignatura, tienen que haber estado seleccionados, aprobados, organizados, ¿sí? Que es un poco lo que también ustedes ven en didáctica, cuando planifican, ¿sí? 15, descontextualización y creación del saber escolar. Esto que no existían las asignaturas, vimos un poco en el video la semana pasada, los currículums, los diseños curriculares, las didácticas de la matemática, de la biología, ¿sí? Sino que eran, digamos, las ciencias y bueno, cómo eso se transforma al saber escolar, ¿no? Cómo se transpone el teatro cuando no existía en la escuela y cuando se fundó la didáctica teatral para dar en las escuelas. No es lo mismo dar teatro dentro del sistema educativo que en un taller de teatro. Bueno, esto tiene que ver muchos años después, porque no había teatro en ese momento, pero para que, con un ejemplo cercano. 16, sistemas de acreditación, sanción y evaluación. Esto, las notas, los exámenes, los títulos que certifican, ¿sí? En el caso de ustedes, la libreta, los libros matrices, las actas de examen, el certificado analítico, el título mismo. Y la producción de materiales impresos específicos, que esto se da cada vez menos, pero antes habíamos hablado de los manuales o ciertos recursos didácticos armados especialmente para lo que trabajaba en la escuela. Bueno, esto es una síntesis del punteo, de todo el análisis, el texto es más largo y hay más cuestiones, pero en síntesis lo que él va a decir es, bueno, más allá de las causas o la escuela como consecuencia de ciertas causas y de cierto contexto, la escuela triunfó por todo esto, ¿sí? Que son sus características que arman todo ese edificio, no por el lado arquitectónico, sino por el lado de lo que implica la institución escuela. Bien, y es importante tenerlo claro por esto, porque ahora se está poniendo en, que es interesante debatir y por ahí actualizar, modernizar, ¿no? Sobre todo, digo, en ese momento estaba sucediendo la revolución industrial y entonces, bueno, había que tener en cuenta esas cuestiones. Y ahora tenemos que tener en cuenta la revolución tecnológica, pero bueno, a ver qué va a pasar con la escuela, ¿no? Bueno, hasta acá, hablé un montón. Yo preferiría, no quiero dejarlas con la palabra en la boca, porque por ahí hay muchas cosas que quieran decir, pero ya son casi 8:10. Yo y 20 tengo que empezar a dar otra clase, capaz que ustedes también tienen otra clase o no, pero al menos por mí yo necesitaría cortar para tener 10 minutos. Entonces, anótense por favor cuestiones que hayan pensado, porque hablé todo yo, con respecto al video, con respecto a esto último. Yo me voy a anotar que la clase que viene empezamos con reflexiones de ustedes y vamos a ver la reforma que en la actualidad se quiere poner al debate. ¿Sí? Me parece que está piola que hagamos el salto, que vengamos un poco a la actualidad y después volvamos a la línea de tiempo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Ok. Bueno, ¿no se enojan? Sí. No, No, profe. Bueno, bueno, hacemos así, me anoto eso,
anótense o mándense un autoaudio para no olvidarse de cosas que hayan pensado, ¿sí? Buenísimo. Dale. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Profe Gordi.